Está con nosotros Sabrina Ahmechet, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y también profesora de Pensamiento Político de la Universidad de Buenos Aires. Sabrina, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Te podés acercarte si podés un poquito el mic? Ahí está, genial. ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Bueno, gracias por estar acá. A ver, ¿recién llegada de Formosa? Sí, llegamos ayer a la noche, viajamos varios diputados de la Comisión de Derechos Humanos a Formosa. Fue algo absolutamente histórico, porque todos sabemos que Formosa es una isla de autoritarismo en medio de la Argentina. Pero, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso nunca había ido. Claro. Algo que cuando yo asumí la presidencia de la comisión me puse a ver qué pasó, qué hicieron antes con Formosa, invitaron a formoseños para que podamos escuchar, porque todos sabemos de la solidaridad que hay que tener con las personas que viven en lugares autoritarios. Totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Eso se expuso más en la pandemia. 100%, porque los formoseños se animaron con sus celulares, nos mostraron un montón de cosas, sobre todo los jóvenes formoseños que hacían streamings desde el celular en el momento en el que los querían guardar en las casas. A ver, en la pandemia todos sufrimos situaciones de abusos de poder y hubo violaciones a los derechos humanos en todo el país. Pero de hecho, mi interés en Formosa puntual, que terminó en la visita de ayer, empezó con la pandemia, porque violaciones a los derechos humanos durante la pandemia hubo en toda la Argentina. A diferencia de otros países del mundo, que solo hubo COVID y pandemia, pero no hubiera... Pero lo que empezamos a ver el año pasado en la Comisión de Derechos Humanos, mientras recibíamos testimonios de todas las provincias sobre la pandemia, es que las violaciones a los derechos humanos en Formosa no habían empezado con la pandemia y tampoco se terminaron después de que terminó la pandemia. Recordemos que Gildo Infran, que es el gobernador de Formosa, cuando termine su mandato en el 2027 va a llevar más de 30 años en el poder. Y que antes, nada bueno puede salir de eso. Y que antes también estaba en el poder. Desde el 83 está en el poder, ¿no? Digo, en las últimas décadas como gobernador, antes desde como el 95 vicegobernador. hasta ahora como gobernador y antes como vicegobernador. ¿Se dan cuenta? Fíjense en qué año nacieron los chicos, que son muy jóvenes. Claro, ¿vos en qué año naciste, Colo? 2003. Bueno, o sea, toda tu vida. Imagínate la cantidad de formoseños que les pasa eso, ¿no? Y el miedo que hay en Formosa, porque, a ver, lo primero que hicimos cuando bajamos del avión fue ir al lote. ¿Qué es el lote? El lote 110, el lote 111, son viviendas absolutamente precarias que se hicieron en un momento de emergencia por inundaciones que hubo en Formosa. Es un cuartucho con baño afuera, obviamente no tiene cloacas, obviamente no tiene ningún tipo de condición digna. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno de Infran se las da a la gente, no les dan el título de propiedad. Pasan todo el tiempo a controlar si están ahí o no están ahí, como te las vamos a sacar. Es decir, si alguien, por ejemplo, tiene un familiar en Buenos Aires o en Asunción y se enferma, un hermano, la madre, el padre, y tiene que viajar para estar con esa persona, tiene miedo de dejar el lugar donde vive porque se la sacan. Y no le dan el título de propiedad, entonces estas personas tienen que hacerle mejoras, porque la verdad es que lo que le entregan es un lugar donde no se puede vivir, y ponen plata ahí, pero no saben si un día no se lo van a sacar porque sí. O sea, no es de ellos. No es de ellos. No es de ellos. Ahora, ¿cómo? Imagínense esta situación que nos cuenta Sabrina, y a esto sumale la cantidad de empleo público que hay en Formosa versus el empleo privado, y ahí vamos a entender por qué sigue ganando Gildo Infran, porque si no, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero cómo puede ser que viviendo en esas condiciones sigan votando a Gildo Infran? Bueno, es dependencia del poder. Y tienen muchísimo miedo porque es un sistema de persecución. Yo misma lo viví. A ver, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, soy diputada por la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que no le tengo miedo a Infran. Pero a mí también me llegaron mensajes. Hasta el defensor del pueblo formoseño, que se supone que tiene que cuidar al pueblo de Formosa, terminó intimidando a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Lo que quiero decir es, si lo hacen conmigo, ¿por qué no lo van a hacer ¿qué es lo que están haciendo con la gente? Aparte, es un espanto. Están en campaña, en 2 semanas tienen elecciones. La cantidad de plata que gastaron en carteles. Yo nunca en la ciudad de Buenos Aires vi la cantidad de carteles que vi ayer en Formosa. Es realmente guarango. Y estamos hablando de pobreza, por supuesto, pero también estamos hablando de otros casos. Ayer tuve al lado mío una madre que su hija de 1 año y 9 meses se murió porque le picó un alacrán
lo llevó a la salita, le inyectaron algo, Deca, que no le tenían que inyectar eso, tuvo una reacción a Deca, le inyectaron más, le generaron un paro, se asfixió, y esta nena de un Terminó año... muriendo. Dios Sí. mío, Dios mío. Entonces, Usted, ¿cómo funcionó esto? Usted fue a la Comisión de Derechos Humanos, que lo que está bueno es que son de distintos partidos políticos, ¿no? Los Absolutamente. diputados que fueron. Y ahí iban recibiendo a la gente que se animaba a hablar con ustedes. En realidad nosotros lo que hicimos primero fue una reunión acá en el Congreso hace un mes y medio en donde recibimos a formoseños, pero nos dimos cuenta que ese día habíamos podido recibir el testimonio de 4 o 5 formoseños y que había un montón que necesitaban dar testimonio. Claro. Entonces ahí fue cuando abrimos, mismo en la comisión que tuvimos acá en el Congreso Nacional, ahí propusimos, vamos a ir a Formosa. ¿Por qué también? Porque uno de los que vino a la ciudad de Buenos Aires fue un padre que trabaja en un hospital que no atendieron a su hija y su hija termina muriendo. Y él decía, antes de venir a Buenos Aires me dijeron, ojo con lo que decís. Es increíble. Y estamos hablando de vidas, porque te estás hablando de casos absolutamente extremos, pero no son extremos, evidentemente son más habituales de lo que creemos. Absolutamente. Mucho más habituales de Este es lo un que padre creemos. que su hija no tuvo la atención que tenía que tener y después para cubrirse en el momento en el que estaba muriendo o apenas murió le hicieron al cuerpo cualquier cosa. Digo, no quiero acá ampliar con detalles, pero realmente... Es inhumano lo que hicieron, para cubrirse ellos, ¿no? Entonces, este señor, este padre, que venía a denunciar, lo único que puede hacer, ¿no? Digo, después de que la peor te matan tragedia a que tu le puede hija, pasar a un porque, ser humano. Claro, La peor digo, tragedia. La era una pérdida de un nena que hijo. entró con dengue, que tenía que salir, digo. Después de que pasa eso, viene a la Comisión de Derechos Humanos a contar lo que hicieron con su hija y lo amenazan. Entonces ahí fue cuando con Karina Banfi, con Lilia Lemoine, dijimos, vamos a ir a Formosa, porque si esta gente está arriesgándose, viniendo al Congreso a contar lo que pasa, vamos a ir nosotros y vamos a seguir mirando, porque también hay una realidad. Digo, nosotros no le tenemos miedo a Gildo Infran, pero la gente que vive ahí tiene razón en tenerle miedo y nos necesita a nosotros, a los medios nacionales, a los representantes nacionales. Los medios nacionales son fundamentales porque los medios provinciales obviamente están totalmente cooptados por Gildo Infran y aquellos valientes que intentan enfrentarse al poder la pasan muy mal. Muy mal. Lo sabemos, muy la pasan mal, realmente muy mal. Persecuciones, van contra sus bienes, van contra su familia. Sí, bueno, me parece espectacular que lo hayan hecho. En 2 semanas hay elecciones en Formosa, así que vamos a retomar este tema. Pero quiero preguntarte también, Sabrina, con tu rol de historiadora, hoy vamos a utilizar todos tus costados, como tu rol de historiadora, ¿cómo vivís lo que está sucediendo con Cristina Kirchner, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo de una cuestión histórica, pero realmente lo es la primera presidenta que tiene una condena firme en la Argentina. Por corrupción. Corrupción. Porque aparte de eso también, ¿no? A ver, lo vivo primero como ciudadana con un alivio tremendo. La República existe, la justicia, todo el tiempo estamos acostumbrados a hablar mal de la justicia. Y tenemos razón cuando hablamos mal de la justicia. Sí. Y finalmente la justicia hizo lo que tenía que hacer. Y aparte es impresionante también, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde la justicia, esta sentencia pasó, lo sabemos, estuvimos recordándolo todos estos días, por una cantidad de jueces, por una cantidad de fiscales. Todos los procedimientos pueden tener un poco de ruido, pero realmente no hay dudas, de que la condena tiene un montón de razones y que fueron debidamente probados. Y al mismo tiempo tenemos al peronismo negando esto. Sí, es cierto. Creando una ficción, creando la idea de persecución. Y ahí sí, como historiadora, digo, pucha, porque al peronismo se lo persiguió, al peronismo se lo proscribió. El peronismo sí sufrió persecuciones. Ahora lo está inventando todo. Claro. Y eso también es grave. Porque es el famoso relato kirchnerista.
Pero Digo, están del cual- banalizando su propia tragedia. Claro, Es terrible lo que es están cierto. haciendo, porque cuando se proscribe al peronismo, acto gravísimo, error tremendo, porque no hay que proscribir a ningún nadie. partido político. La verdad es que fue un hecho muy grave. Acá no se están proscribiendo a nadie, ¿no? Sí, Y que eso tenemos quede claro. Que eso quede claro. Ahora, en términos históricos, si pensamos en otros presidentes en Argentina, Isabelita en el Mesidor, sí. ¿no? Se me viene Sí. en la cabeza. Después que post-democracia, o sea, del 83 para esta parte, Carlos Menem, que estuvo 6 meses 6 preso. meses detenido, Sí. pero por una causa muy diferente. A mí me parece también que lo importante, yo resalto esto, que sea por corrupción, ¿no? Porque nos robaron el país. La Argentina, digo, estaba escuchando cómo hace un ratito hablaban de los índices de inflación, Sí. sobre la pobreza, sobre los precios. Si hoy nosotros estamos en esta situación, si hoy la Argentina es un país pobre que está trabajando para salir de la pobreza, es porque se afanaron nuestra guita. Totalmente, es cierto. La corrupción mata, que fue esa frase que lamentablemente entendimos todos en 11, con la tragedia de 11, es literal. Esa plata que te roban podría haber ido a otro lado. Y Absolutamente. ese otro lado no está. A esa ruta que no se hizo, en donde alguien chocó, por ejemplo, para poner un ejemplo bien, bien sencillo y lineal, pero así con todo. Entonces, esto es una vuelta de página, porque también es decirle a todas las personas que Sí. hoy están tomando decisiones, en la Argentina hay justicia. Claro. Se terminó la Argentina de la impunidad. Sí, es cierto. Se Es un muy buen mensaje. Eso es enorme, es Sí. enorme. Entonces me parece que realmente el peronismo está desperdiciando una oportunidad de hacerse cargo de lo malo que fueron, de tratar de reinventarse. Se están subiendo a una ficción que por suerte esta vez se creen ellos solos. Sí, es Eso, cierto. eso me parece importantísimo, ¿no? Porque Algo cambió, es cierto. los Se lo creen kirchneristas son ellos solos. geniales creando ficciones Sí. y muchas veces nos las tiraron encima, pero no nos psicopatean más, no creemos más sus versos, se están hablando entre ellos, pero la verdad es que están perdiendo también una oportunidad de representación, porque muchos que los votan saben que robaron y saben que la condena es justa. Es cierto, sí, es cierto. Ahora, en el medio de esto hay algunas manifestaciones, por momentos le entorpecen la vida a la gente. Ayer cortes de vuelta en las autopistas, uno fue salvaje en la autopista Buenos Aires-La Plata, entre otras cosas, y también toma en universidades. Me gustaría escuchar tu opinión siendo profesora de la UBA. Porque yo siempre creo que está una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa, pero en definitiva esa minoría ruidosa es la que determina si alguien tiene o no clases, si alguien se educa o no en la Argentina. Yo doy clases en la UBA hace 20 años. Sí, Hubo muchísimos paros en estos 20 años. Y yo siempre tomé la decisión personal de que yo iba y daba clases. Después decidía si firmaba, si no firmaba. Sí. Hay formas que tenemos los docentes de mostrar nuestra adhesión o no al Descontento paro, o no. que no tiene que ver con dejar sin clase a los chicos. claro, porque una cosa es el paro, otra cosa es la toma. Por el paro eso, es legítimo, por eso. ahora una toma Sí, no. el paro es legítimo a veces y a veces también es utilizado, Sí, está ¿no? bien. Porque digo, también el tema es por qué se hacen los paros, Está por bien. qué se hacen las tomas en las universidades, cómo se utiliza políticamente a las universidades ponele para que en el causas que no paro, tienen nada que ver. La diferencia que hago que es que ponele que en el paro vos digas, bueno, yo voy a ir a dar clase, igual. Y la profesora al lado tuyo diga, no, yo no. Bueno, listo, uno adhiere, otro no adhiere, cada uno hace Es lo que que a veces quiere. el paro es también no docente y la universidad está cerrada. Entonces, Bueno, ahí ya no te dejan, entonces claro. como Sí. en la UBA muchas veces el paro y la toma, ambos son inhabilitantes Claro, está bien, está bien. de dar clases. Por eso es que los pongo juntos. Pero la realidad es que me parece que tenemos que volver a ir al corazón de las cosas. Y el corazón de la universidad son los estudiantes. Es la carrera que están haciendo, Sí. es el futuro que están persiguiendo al ir todos los días a las aulas. Pero ¿qué pasa cuando son los propios estudiantes los que toman? Bueno, Porque- es que me parece que es eso, lo que vos decías, es una minoría intensa que decide que la universidad no esté funcionando. Sí.
en contra de lo que quiere la mayoría de los estudiantes, que yo conozco a mis estudiantes, van a laburar todos los días, después van a cursar, hacen un esfuerzo enorme porque quieren terminar una carrera, porque quieren laburar de lo que les gusta y quieren tener clases. Entonces me parece también otra cosa, ¿no? En otra época, hace un par de años, la toma hubiera tenido... Hubiera durado, sí. meses. Sí, es Nosotros cierto. tuvimos, yo me acuerdo, en la UBA se perdió un cuatrimestre entero por Tomás. Un cuatrimestre. Un cuatrimestre durante el gobierno Yo de me acuerdo Mauricio de Macri. esas tomas eternas. Bueno, me las acuerdo. Sí, claro. Nosotros las cubríamos, sí. Sí, terminaron rindiendo cualquier cosa, programas acortados, se perdió un cuatrimestre. Hoy, en las facultades sociales, el primer día se tomaron las 2 sedes, el segundo día Marcelo T. estaba liberado, el tercer día ya había actividad normal. Bueno. Volvés a ver que no tiene la fuerza que tenía antes. No. No tiene fuerza. No. Bueno. No se imponen estas minorías intensas sobre el derecho de todos los estudiantes y de todos los profesores a dar clases. Claro, tal cual. Bueno, te llevo ahora al ámbito internacional. Está buenísimo porque podemos hablar de todo. En serio. A ver, ayer en la madrugada hubo una conmoción mundial por el bombardeo de Israel contra Irán, un bombardeo preventivo que tiene que ver con las centrales nucleares, con el armamento nuclear iraní. Y a partir de esto se encienden todas las alarmas porque claramente se esperan las represalias, ¿no?, de Irán. Sí, es una situación, estoy todavía mirando las imágenes. Entiendo que fue una operación, esta operación León, como la llamó Netanyahu, que Israel planificó a lo largo de varios años. Sí. Fue una operación muy precisa. Viniendo para acá, miraba cómo a uno de los líderes del régimen iraní se lo asesinó durmiendo en su casa, que entra por la pared. Claro. Digo, el trabajo de los servicios absolutamente de inteligencia puntual, israelíes, ¿no?, es impresionante. Claro. Impresionante. Sí. Lo que sucedió hace unos meses de los Vipers realmente es una operación pequeña frente a lo que sucedió ayer. Y fue contra el armamento nuclear, fue contra toda la planificación que estaba haciendo Irán para atacar no solo a Israel, a Occidente. Y acá me parece que es muy necesario tener en cuenta esto. Que Irán tenga armamento nuclear es un peligro para todos nosotros también. Sí, para todos, para el mundo entero. Para el mundo entero. Y los argentinos tenemos nuestra historia particular, claro, porque en Argentina tuvimos 2 atentados, los mayores atentados afuera de Israel, en cantidad de gente, Embajada de Israel y sobre todo AMIA, nos asesinaron a nosotros, argentinos. Claro. No estoy hablando de judíos, no estoy hablando de israelíes, argentinos. Y fueron personas que ayer fueron atacadas por Israel. Entonces, Israel está haciendo esta operación militar y va a recibir un montón de críticas, como ya recibe desde el momento posterior al 7 de octubre, cuando empieza la operación de recuperación de los secuestrados en Gaza. Ahora también va a recibir un montón de críticas, pero tenemos que tener en claro que Israel es quien está poniendo la cara, quien está poniendo las personas, quien está poniendo los armamentos, quien está poniendo la plata. A sus ciudadanos, a la población, por todos nosotros está cuidando Occidente hoy, porque un Irán con armas nucleares significa un peligro constante para todos nosotros, no solamente para Israel. Totalmente. Hace un rato se expresó Donald Trump. Ayer había sido un tanto tibio Marco Rubio en su expresión, pero Donald Trump dejó en claro que hace tiempo venía advirtiendo a Irán con respecto al desarme nuclear, cosa que no estaban cumpliendo. Bueno, y por eso finalmente sucede esto. Digo, porque se empieza a ver a Estados Unidos alineado con Israel, que es clave. Entre medio de esto, perdón, Colo, Milei se acababa de ir de Israel. Sí, justito un ratito antes, sí, a mí me confirmaron que Milei se fue y a la hora aproximadamente, ocurrió esto. Y todos estábamos muy alerta en Casa Rosada también, porque tenían que confirmar que ya que había partido hacia España. Exacto. Sí, y también algo que vos decías de Donald Trump, ahí estaba leyendo bien la textual, es Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada, dijo Trump. Claro.
Claro, porque este ataque sigue. Digo, esto Sí. no terminó hoy, vamos a ver qué pasa con las represalias, pero también Israel advirtió que esto va a seguir.